Mi hijo me denunció ante el SAT. Está escondiendo 200 millones de pesos en el extranjero. Él estaba sentado sonriendo mientras me llevaban a la sala de auditoría. Una hora después entró el director del SAT. Me estrechó la mano y dijo: «Mucho tiempo sin vernos, señor». Las rodillas de mi hijo se doblaron. La traición de mi hijo no quedará impune. Ahora sabrá quién realmente manda. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. La reunión apenas había empezado cuando Rodrigo tomó la palabra sin que nadie se la diera. «El negocio necesita evolucionar, papá», dijo, con esa media sonrisa que últimamente no se le quitaba. «Los procesos que tú implementaste en los 90 ya no aplican. Tenemos que modernizarnos». Levantó la vista hacia los 3 gerentes que estaban sentados al fondo de la sala y les guiñó el ojo. Los 3 bajaron la mirada al mismo tiempo. Fermín Salazar, mi contador desde hacía 20 años, fijó los ojos en su carpeta de papeles como si de repente le hubiera dado por memorizar los estados de cuenta. «Me llamo Ernesto Villarreal Ochoa. Tengo 67 años y vivo en Querétaro desde que nací. Fundé Almacenes Villarreal hace 40 años, con un solo camión rentado y un contrato de suministro que conseguí de rodillas. Hoy tenemos 4 bodegas de distribución de equipo industrial, 112 empleados y una reputación que me costó más de lo que cualquier balance puede reflejar. Hace 3 años le cedí la dirección general a mi hijo Rodrigo. Me quedé con el 70% de las acciones y la presidencia del consejo. Me dijeron que era tiempo de descansar. «Gracias por el aporte, Rodrigo», respondí, y abrí la carpeta que tenía enfrente. «Veamos primero los números de enero». La sonrisa no se le fue. Eso me llamó la atención. No siempre fue así. Rodrigo de niño era curioso, preguntón. Se quedaba dormido en el asiento del copiloto mientras yo hacía rondas por los almacenes los sábados en la madrugada. Cuando creció se fue a Monterrey a hacer su MBA. Regresó diferente, más pulido en los modales, más suelto con el inglés, y con una convicción nueva que no traía antes. La convicción de que su padre ya era pieza de museo. Valeria, su esposa, es abogada de formación aunque hace años dejó el ejercicio. Es inteligente, de eso no hay duda. Fría como los mármoles del Palacio de Gobierno. La primera vez que la llevó a comer a mi casa, me miró el reloj antes de saludarme. No el suyo, el mío. La junta terminó sin mayores sobresaltos. Rodrigo habló más de la cuenta, como siempre. Propuso reestructurar el modelo de distribución, sin decir con qué recursos ni en qué plazo. Yo tomé notas. Tengo la costumbre de tomar notas en papel, con pluma. A Rodrigo le molesta. Le parece anticuado. Eso también me llamó la atención ese día, que ni siquiera intentó disimular que le molestaba. Cuando todos salieron, Fermín se quedó recogiendo papeles más despacio de lo necesario. Lo conozco bien. 20 años trabajando juntos le dan a uno ciertos códigos. «Fermín», le dije sin levantar la voz. «Don Ernesto», dudó un segundo. «Llevan como 3 semanas reuniéndose con un abogado corporativo, uno de Monterrey. No sé exactamente de qué, pero escuché la palabra recomposición accionaria 2 veces en el pasillo. Me lo dijo mirando la mesa. Salió sin decir más. Manejé de regreso a la casa por el camino largo. Tengo la costumbre de tomar carretera a San Luis cuando quiero pensar, aunque tarde 20 minutos más. Esa tarde el cerro del Cimatario estaba de un color rojizo que solo se ve en febrero, cuando el sol pega de lado. Pensé en la palabra que había dicho Fermín. Recomposición accionaria. Bonita manera de decir que alguien quiere quitarle lo tuyo. Al llegar, saqué las cartas del buzón como siempre. Facturas, una circular del fraccionamiento, un sobre manila con el logotipo del Servicio de Administración Tributaria. Lo abrí ahí mismo, parado junto al buzón. Era una notificación de inicio de visita de verificación domiciliaria. Motivo: denuncia anónima sobre presunta ocultación de recursos en cuentas en el extranjero, por un monto de 200 millones de pesos. Me quedé leyendo el párrafo 2 veces, luego una tercera, por si las moscas. 200 millones de pesos, en cuentas en el extranjero, ocultados, por mí. Entré a la casa, pasé por la cocina sin comer nada y me metí directo al taller. Tengo un taller en el patio trasero donde restauro muebles viejos, mesas, sillas, baúles coloniales que compro en mercados de antigüedades o en subastas.
Hay algo en el proceso de quitarle capas de barniz viejo a una pieza de madera hasta encontrar lo que hay debajo que me resulta más satisfactorio que cualquier junta de negocios. Esa tarde tenía a medias una escribanía del siglo XIX, madera de cedro con herrajes de latón que había conseguido en una subasta en el centro histórico. Me senté frente a ella y puse la notificación del SAT sobre la mesa de trabajo. La leí una vez más. Luego pasé los dedos por la madera de la escribanía. Despacio, como cuando uno busca imperfecciones que no se ven a simple vista. Y sonreí. No porque la situación fuera graciosa. Sonreí porque de repente todo encajó. La reunión de esa mañana, la sonrisita de Rodrigo, los gerentes mirando al suelo, Fermín con su carpeta, el abogado corporativo de Monterrey, la denuncia anónima. Las piezas no eran complicadas, solo había que verlas juntas. Tomé el teléfono y marqué a Fermín. Contestó al segundo timbrazo. Fermín, dije, una pregunta. ¿Cuánta gente en la empresa sabe de esta denuncia al SAT? Aparte de los que la escribieron, silencio del otro lado. Un silencio que ya era respuesta. Esa noche no dormí mucho, pero no por lo que Rodrigo esperaba. Me quedé en el taller hasta pasada la medianoche. Sentado con una taza de café frío y la notificación del SAT sobre la mesa, pensando con la calma con que uno piensa cuando sabe que tiene tiempo. El SAT no cierra empresas de un día para otro. Los procesos burocráticos en este país tienen su propio ritmo, pausado y solemne. Rodrigo, con todo su MBA, siempre subestimó eso. Lo que me preguntaba esa noche no era cómo defenderme. Eso lo tenía claro desde que leí el primer párrafo. Me preguntaba cuándo exactamente había dejado de conocer a mi hijo. Hubo un tiempo en que Rodrigo me llamaba los domingos para contarme cómo le iba en Monterrey. Llamadas largas, de esas que uno hace caminando porque no sabe dónde sentarse. Me contaba de sus clases, de sus compañeros, de una ciudad que le parecía enorme y un poco fría comparada con Querétaro. En una de esas llamadas me dijo, «Papá, aquí la gente habla de los negocios como si fueran fórmulas matemáticas, como si no hubiera personas adentro». Le dije que tomara nota, que era la lección más importante que iba a aprender allá, que los negocios son personas, nada más. No sé en qué momento dejó de creerlo. 3 años atrás, cuando le propuse que tomara la dirección general, me acuerdo de su cara. Estábamos en la galería del centro histórico, rodeados de muebles restaurados. Rodrigo tenía 35 años, y en sus ojos había algo parecido al orgullo genuino. «¿Estás seguro, papá?» Le dije que sí, que era su turno. Nos dimos un abrazo. Valeria, parada junto a la puerta, sonrió de esa manera tan suya, calculada, como quien anota un punto en un partido y lo disimula para no parecer ansiosa. Debí haber prestado más atención a esa sonrisa. Al día siguiente de recibir la notificación, sin decirle una palabra a Rodrigo, llamé al despacho contable Torres y Asociados. Auditores independientes, sin ninguna relación con la empresa. Les pedí una revisión urgente de todos los movimientos de Almacenes Villarreal de los últimos 5 años, más un análisis de los fideicomisos que tengo en Estados Unidos. Los abrí en 2009 para diversificar, con asesoría legal, declarados ante el SAT desde el primer día. 85.000 pesos por el servicio urgente. Firmé la orden de trabajo esa misma tarde en sus oficinas en la Colonia Juárez, de pie, sobre el mostrador, sin sentarme ni tomar café. Rodrigo probablemente esperaba encontrarme hecho pedazos, llamando conocidos, sacando dinero del banco por si acaso. Eso es lo que hace la gente cuando le cae encima el SAT. El pánico lleva a decisiones malas, rápidas, desesperadas. Yo, en cambio, había dormido 4 horas y pedido un café doble en el camino. Rodrigo llamó esa tarde. Tono de quien llama por protocolo pero espera encontrar al otro al borde del abismo. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, Rodrigo». «¿Y tú?» Pausa breve. No esperaba eso. «Bien, bien. Oye, me llegó un rumor. Que el SAT...» «Ya sé». Lo interrumpí. «Me avisaron». Otra pausa. Más larga. «¿Y qué vas a hacer?» «Trabajar», dije. Como siempre. Colgué antes de que pudiera responder. Me imagino la cara que puso. 4 días después, Valeria apareció en el fraccionamiento sin avisar. Pretexto clásico de persona inteligente que quiere inspeccionar sin parecerlo. Traía documentos que necesitaban mi firma y que cualquier empleado pudo haber enviado. Le ofrecí café. Lo rechazó. Le ofrecí agua.
También. Platicamos de nada durante 10 minutos mientras sus ojos recorrían la sala, el escritorio, la mesita. Le pregunté por su hija. Me dijo que ya sabía contar hasta 20. Le dije que era muy lista, igual que su madre. Valeria sonrió. Esa vez la sonrisa fue auténtica. Eso me pareció lo más triste de toda la tarde. Cuando se fue, la carpeta del despacho Torres seguía sobre el escritorio con el logotipo bien visible. No la había guardado. No se me había olvidado. Las personas metódicas no olvidan dónde dejan las cosas. 2 días después, Fermín me escribió pasada la medianoche. Escueto como siempre. Don Ernesto, Valeria estuvo en la oficina esta tarde. Revisó archivos de contabilidad que no le corresponden. No sé qué buscaba exactamente, pero tardó casi 1 hora. Respondí, gracias, Fermín. Buenas noches. Me quedé sentado en el taller con el teléfono en la mano. Afuera el patio estaba en silencio, con ese aire frío que tiene Querétaro en las noches de invierno, limpio y quieto. Abrí los contactos y busqué un nombre. Lo encontré entre la M y la N. Lo miré un momento. Empecé a escribir un mensaje. Lo borré. Volví a escribirlo. Lo guardé en borrador y apagué la pantalla. Todavía no. Esa noche, lijando despacio la tapa de la escribanía colonial con papel de grano fino, pensé en lo que le pasa a la madera que llevas demasiado tiempo sin atender. Capas de barniz viejo, pintura barata de alguien que quiso arreglarla rápido, polvo de décadas incrustado en las vetas. La pieza parece arruinada, casi chatarra. Pero si uno tiene paciencia y no se desespera, debajo de todo eso siempre está la madera original, intacta, esperando que alguien se tome el tiempo de encontrarla. A la mañana siguiente llamé al abogado que me recomendaron en Torres. Le pregunté por un detective privado serio, con experiencia en rastreo de documentos y movimientos corporativos, sin vínculos con la empresa, sin relación previa conmigo. Me dio un nombre: Aurelio Castillo, exagente del Ministerio Público, 12 años en el servicio antes de independizarse. Discreción garantizada. Cuota por adelantado. Anoté el nombre en el mismo cuaderno donde apunto los proveedores de cera y barniz para los muebles. Luego abrí el borrador del mensaje. Lo leí una última vez. Marcos, me daría gusto verte. Ernesto Villarreal. Cerré el borrador sin enviarlo. Todavía no era el momento, pero ya sabía exactamente cuándo iba a hacerlo. A la mañana siguiente fui a la Notaría Pública número 14. La notaría de la licenciada Gabriela Fuentes Ríos está en calle Corregidora 245, a 2 cuadras del Jardín Cenea. Un edificio colonial con puertas de madera gruesa y olor a archivo. Entré a las 10 en punto. Gabriela es una mujer de unos 50 años. Pelo corto, anteojos sin armazón, y una manera de escuchar que me recuerda a los buenos médicos. Sin prisa, sin interrupciones, sin expresar lo que piensa antes de que uno termine. Llegué recomendado por el abogado que me contactó Torres. No la conocía de antes. Le expliqué la situación en orden. La notificación del SAT, el saldo de las cuentas, los fideicomisos declarados desde 2009, el contexto de la empresa, el hijo. Hablé durante 20 minutos sin que ella dijera nada. Cuando terminé, abrió un cuaderno y empezó a escribir. Necesito 2 cosas de usted, dijo. Los estatutos vigentes de Almacenes Villarreal y su testamento actual. Le entregué ambos. Los revisó durante 10 minutos con la concentración de quien lee contratos, que es exactamente lo que estaba haciendo. Sus estatutos tienen una cláusula muy permisiva sobre transferencia accionaria, dijo sin levantar la vista. Cualquier accionista puede ceder hasta el 49% sin aprobación del Consejo. Lo sé, dije. Yo los redacté hace 15 años. En ese entonces confiaba en que no iba a necesitar protecciones así. Gabriela me miró por encima de los anteojos. Bueno, ahora las necesita. ¿Quiere que lo arreglemos? Estuvimos sentados 2 horas. Cuando salí de la notaría tenía 2 encargos formalizados. Un nuevo testamento con distribución accionaria detallada y una modificación estatutaria que exigiría voto unánime del Consejo Directivo para cualquier transferencia superior al 10%. El consejo que yo presidía. El consejo donde yo tenía mayoría. Caminé de regreso al estacionamiento por el andador del centro histórico. Era una mañana de marzo con ese sol de Querétaro que calienta sin quemar. Pensé que hacía años que no caminaba por esas calles sin prisa, siempre apurado, siempre con algo pendiente. Esa mañana tenía todo el tiempo del mundo.
2 días después, a través del abogado que ya me conocía, contraté a Aurelio Castillo, ex agente del Ministerio Público, 12 años en servicio, ahora independiente. Nos reunimos en una cafetería en la Colonia Centro, lejos de la empresa y del fraccionamiento. Llegó puntual, traje oscuro, sin tarjeta de presentación. Me explicó su método en 5 minutos sin usar palabras de más. Le expliqué el mío en otros 5. Acordamos honorarios. 42.000 pesos por la investigación inicial, con reporte en 10 días hábiles. Firmamos un convenio de confidencialidad. Se fue sin que yo supiera su número de teléfono personal. Me lo mandaría él cuando tuviera algo que decir. Esa misma semana Rodrigo apareció en el fraccionamiento por las noches. Digo, apareció, porque esa es la palabra correcta. Sin anunciar, sin llamar antes, con esa costumbre nueva de presentarse como quien entra a revisar lo que ya es suyo. La primera vez llegó un martes. Yo estaba en el taller lijando. Escuché el carro en la entrada y esperé. Rodrigo tocó la puerta del taller con los nudillos. La abrió sin esperar respuesta y entró. «¿Qué haces, papá?» «Trabajo», dije, sin voltear. Se quedó parado junto a la puerta, mirando la escribanía colonial que tenía sobre la mesa. Vi su reflejo en el espejo que tengo colgado al fondo para revisar proporciones mientras trabajo. «Oye», dijo, con esa voz que usa cuando quiere parecer casual, y no lo es. «Estuve pensando en lo del SAT. Tengo un contacto, un abogado fiscalista muy bueno. Lo traje de Monterrey para unos asuntos de la empresa. ¿Podría...? ¿Te ofrezco un café?» Lo interrumpí. Una pausa. «Sí, bueno». Le serví café en los vasos de peltre que uso en el taller. Me senté frente a la escribanía. Rodrigo se quedó parado, lo cual me pareció apropiado dado que no lo había invitado a sentarse. Me habló durante 15 minutos. Sobre el abogado, sobre las opciones que veía, sobre la conveniencia de simplificar la estructura accionaria para facilitar la defensa. Usó la palabra simplificar 4 veces. Cada vez que la decía yo tomaba un sorbo de café y asentía despacio. Cuando terminó, lo miré. «Déjame pensarlo, Rodrigo». Pausa. «Claro, papá. Tómate tu tiempo. Pero el SAT no...». «Déjame pensarlo», repetí, con exactamente el mismo tono. Se fue. Desde el taller escuché el motor del carro alejarse. Volví a la escribanía y pasé 2 horas lijando en silencio. Lo que Rodrigo no sabía, y que yo sí sabía, era que en ese momento Aurelio Castillo ya estaba trabajando, y que los secretos, bien guardados, tienen la misma propiedad que la madera bien curada. Aguantan mucho más de lo que uno espera. 4 días después de esa visita, mi teléfono vibró a las 8 de la mañana. Número que no tenía guardado. Un mensaje corto. Primer resultado disponible. «¿Cuándo puede venir?» La respuesta era inmediatamente, pero respondí. «Mañana a las 10, porque la prisa es el lujo de los que no tienen plan». Aurelio Castillo llegó a la cafetería con una carpeta delgada. La puso sobre la mesa sin abrir y pidió un café americano. Esperó a que llegara el café antes de hablar. Eso me gustó. La denuncia al SAT fue presentada a través de un despacho jurídico de Monterrey. Dijo: Bufete Garza Ochoa y Asociados, Colonia San Pedro, especialistas en asesoría fiscal corporativa. No es un despacho de bajo perfil. Abrió la carpeta. Había 3 hojas impresas, sin nombres subrayados ni marcas de colores. Solo texto. El despacho tramitó la denuncia como representante anónimo de un particular. Eso es legal. El problema para ellos es que dejaron huellas digitales en el sistema de quejas del SAT, que no son tan anónimas si uno sabe dónde mirar. ¿Y sabe dónde mirar?, pregunté. Eso me contrató usted para averiguar. Tomó un sorbo de café. El despacho tiene un vínculo documentado con Almacenes Villarreal. Hace 10 meses asesoraron a la empresa en una reestructura de contratos con proveedores. La facturación a nombre de la empresa, firmada por el director general. No dije nada. Rodrigo nunca me mencionó ese despacho. ¿Tienen algún vínculo personal con alguien de mi familia?, pregunté. La socia junior del despacho realizó una pasantía en una firma afiliada hace 14 meses. En ese periodo hubo comunicación documentada con la dirección general de su empresa. Cerró la carpeta. No tengo el nombre completo de quien dio la instrucción, pero tengo suficiente para trazar una línea. Una línea recta entre Monterrey y mi hijo. Pagué el café, le di las gracias y salí a la calle.
El centro estaba lleno de gente a esa hora. Vendedores ambulantes en Avenida Corregidora. El ruido del tráfico de media mañana. Me quedé parado en la banqueta un momento, mirando sin ver nada en particular. Luego fui a la notaría número 14. La licenciada Fuentes me recibió sin cita porque le avisé por teléfono. Me senté frente a su escritorio y puse sobre la mesa, en orden, el reporte de Aurelio Castillo, los documentos del fideicomiso en Estados Unidos, las declaraciones fiscales de 2009 a 2024 y el dictamen preliminar del despacho Torres. Gabriela los revisó durante 20 minutos sin hablar. «Todo esto está en regla», dijo finalmente. «Lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Qué quiere hacer con ello?» «Quiero preparar un memorando jurídico que acredite la legalidad de todos mis movimientos financieros, firmado por usted. Que vaya al SAT junto con una solicitud formal de visita de verificación». Gabriela me miró. «¿Usted quiere solicitar la auditoría? ¿Voluntariamente?» «Sí». Silencio breve. Luego, «Eso es inusual». «Sí», dije. «Eso es exactamente lo que quiero». El memorando nos llevó 3 sesiones de trabajo a lo largo de 2 semanas. Gabriela es meticulosa de una manera que me resulta familiar. Revisa cada dato, pregunta 2 veces lo que ya sabe para asegurarse. No firma nada que no haya verificado ella misma. Al final el documento tenía 12 páginas, referencias a 47 transacciones, y la firma y sello de la notaría número 14. Pesaba más que cualquier amenaza que Rodrigo pudiera haber imaginado. Mientras tanto, Rodrigo estaba haciendo sus propios movimientos. Me enteré por Fermín, que seguía siendo mi hombre en la empresa, aunque Rodrigo no lo supiera. Me mandaba mensajes cortos, siempre al final del día, siempre desde su teléfono personal. Rodrigo había empezado a reunirse con los socios menores de la empresa, los que tenían participaciones de entre 2 y 5%, para hablarles de una modernización del consejo directivo. No mencionaba el SAT, no mencionaba los estatutos, solo hablaba de visión de largo plazo y apertura a nuevos mercados, con esa facilidad que tienen los que estudiaron en Monterrey para decir nada con muchas palabras bien ordenadas. Fermín me mandó los nombres de los socios que Rodrigo había contactado. Eran 4. Tomé nota. El día que el memorando quedó listo, Gabriela lo envió al SAT por conducto oficial, acompañado de la solicitud formal de verificación, firmada por mí, con mi nombre completo y mi firma autógrafa. Esa misma tarde, a través de la notaría, también presentamos la modificación a los estatutos de Almacenes Villarreal ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. A partir de ese momento, ninguna transferencia accionaria superior al 10% podía realizarse sin voto unánime del Consejo Directivo. Sin mi voto, en otras palabras, no se movía una sola acción. Rodrigo recibió la notificación del cambio estatutario 2 días después. Me lo dijo Fermín en un mensaje de 4 palabras. Lo leyó. No habló. Me lo imaginé en su oficina, con el documento en las manos, tratando de entender cuándo exactamente había perdido el terreno bajo los pies. Esa sensación de llegar a un lugar donde siempre habías estado y encontrarlo cambiado, con las cerraduras distintas. Yo, en cambio, estaba en el taller. La escribanía colonial ya tenía 3 capas de aceite de linaza y empezaba a mostrar lo que siempre había sido. Cedro rojo de primera, con vetas que corrían parejas y profundas. El tipo de madera que dura siglos si alguien se toma el tiempo de cuidarla. Puse el trapo, apagué la lámpara de trabajo y me quedé sentado en la oscuridad un momento. Rodrigo había apostado a que yo era la misma persona de hace 3 años. El padre que confía, que cede, que firma sin leer la letra chica. El problema es que esa persona ya no existía, y él todavía no lo sabía, pero lo iba a saber. 2 semanas después de que el nuevo estatuto quedara inscrito en el registro público, Fermín me llamó por teléfono un jueves por la mañana. Cosa inusual. Siempre me escribía. «Don Ernesto, ¿tiene un momento? Diga». Hubo una consulta bancaria. Alguien preguntó sobre el estado de sus líneas de crédito con Banorte. No en su nombre, sino como si fuera una revisión interna de la empresa. El gerente me lo mencionó porque nos conocemos de años, y le pareció raro que no viniera de usted directamente. Lo pensé un segundo. ¿Cuándo? Antes de ayer. Gracias, Fermín. Colgué y me quedé viendo el jardín desde la ventana de la cocina. Afuera los jacarandas estaban en lo mejor de su floración.
Esa explosión morada que en Querétaro dura exactamente lo que dura, ni un día más. Valeria había cambiado de estrategia. Ya no buscaba presionarme directamente. Ahora buscaba vulnerabilidades, deudas, garantías, compromisos financieros que pudieran usarse como palanca. Era una táctica de abogado, metódica y fría. El problema era que no iba a encontrar nada. Almacenes Villarreal no tenía deudas bancarias desde 2019. Yo había liquidado el último crédito con un año de anticipación, precisamente para no tener ese tipo de exposición. Mis cuentas personales no tenían hipotecas ni garantías pendientes. Los fideicomisos en Estados Unidos estaban declarados y eran intocables desde México. Valeria estaba buscando en un cuarto vacío. Pero lo interesante no era lo que iba a encontrar. Era que estaba buscando, lo cual significaba que el plan original había fallado, y ella lo sabía. 3 días después, Fermín me mandó otro mensaje. Rodrigo había citado a los socios minoritarios a una reunión informal en un restaurante en la zona Juriquilla, sin convocar al consejo directivo formalmente, sin agenda escrita, sin notificación al presidente del consejo, lo que en el lenguaje corporativo se llama reunión de alineación y en el lenguaje llano se llama conspiración en un lugar con buena comida. Los socios eran 4. El señor Portillo, que tenía un 4% desde que le compré el terreno del segundo almacén hace 22 años. Los hermanos Acuña, 3% cada uno, socios desde 2008, y una empresa de inversión regional, con el 2% restante. Según el gerente que le contó a Fermín, Rodrigo les habló de nueva dirección estratégica, de apertura a socios externos y de la conveniencia de modernizar la estructura de gobierno corporativo. Modernizar la estructura de gobierno corporativo. Otra manera de decir que quería sacar al viejo del camino. Los 4 socios me llamaron en los siguientes 2 días, cada uno por separado, con distintas versiones de la misma pregunta. Don Ernesto, ¿qué está pasando en la empresa? Los invité a la galería, uno por uno, con 2 días de diferencia entre visitas. La Galería de Arte y Madera en el Andador 5 de Mayo tiene esa cualidad que tienen los espacios donde convive lo antiguo con lo bien conservado. Genera confianza sin proponérselo. El señor Portillo llegó primero. Le ofrecí café y le mostré, sin drama, el dictamen del despacho Torres. Estados financieros auditados, posición accionaria, flujo de caja de los últimos 3 años. Todo limpio, todo verificable. Don Ernesto, me dijo, sosteniendo la taza con ambas manos. Con usted tengo 22 años de palabra dada y cumplida. No necesito ver más papeles. Los papeles son para que usted no tenga que depender solo de mi palabra. Le respondí. Ahí están los números. Saque sus propias conclusiones. Con los hermanos Acuña la conversación fue más larga. Son más jóvenes, más dados a preguntar. Les expliqué la modificación estatutaria, qué significaba en términos prácticos, y qué garantías les daba como socios minoritarios. No mencioné a Rodrigo. No era necesario. Ellos llegaron con sus propias preguntas y se fueron con sus propias respuestas. La empresa de inversión mandó a su representante, un contador joven con maletín de ruedas que tomó más notas que ninguno. Al final me preguntó si la empresa tenía planes de expansión en el corto plazo. Le dije que sí, que estaba evaluando una 5ª bodega en el corredor industrial de El Marqués. Era verdad. Llevaba meses pensándolo, y esa mañana lo había decidido de manera definitiva. El representante guardó sus notas y se fue satisfecho. Una semana después, el señor Portillo llamó a Rodrigo. Me lo contó él mismo al día siguiente. Le dije que no me iba a mover. Me explicó. Que mis acciones siguen donde siempre han estado. Me preguntó por qué y le dije, porque su padre me habló de frente y con números en la mano. Usted me habló de visión y modernización, y eso no paga dividendos. Escuché sin interrumpir. Rodrigo se quedó callado un momento, continuó el señor Portillo, y luego me dijo que usted estaba en una situación complicada con el SAT. Le contesté que si eso era cierto, que me lo demostrara con papel, y que mientras tanto, yo me quedaba donde siempre. Rodrigo colgó. Agradecí la llamada. Anoté la fecha en mi cuaderno. Rodrigo estaba perdiendo terreno en todos los frentes y empezaba a notársele. Pasó un mes. Mayo llegó a Querétaro con sus tardes cálidas y sus noches todavía frescas, ese equilibrio breve que dura pocas semanas antes de que llegue el calor de verdad. Yo seguía yendo al taller casi todas las noches.
La escribanía colonial estaba terminada desde hacía 3 semanas. La había reemplazado por un baúl de viaje del siglo XIX, madera de pino con herrajes de hierro forjado, comprado en una subasta en San Juan del Río. Pero esa noche no era el baúl lo que tenía sobre la mesa, era el arcón colonial, el que había empezado antes de que todo esto comenzara y había dejado a medias cuando llegó la notificación del SAT. Tenía pendiente la última capa de aceite y la restauración de las bisagras de latón. Trabajé durante 2 horas en silencio. Aceite de linaza aplicado con trapo, movimientos circulares siguiendo la veta, dejando que la madera absorbiera despacio. Las bisagras las limpié con vinagre blanco y un cepillo de cerdas duras, luego un poco de aceite de máquina. El latón recuperó su color en 20 minutos. El tipo de resultado que no se apresura. Mientras trabajaba, fui ordenando mentalmente lo que sabía y lo que faltaba. Sabía que los socios estaban firmes. Sabía que el nuevo estatuto era inatacable. Sabía que el memorando de la licenciada Fuentes ya estaba en manos del SAT, junto con mi solicitud de verificación voluntaria. Sabía que Rodrigo y Valeria habían usado un despacho de Monterrey para la denuncia anónima, y que ese despacho había trabajado con la empresa el año anterior. Lo que faltaba era el momento. Pasada la medianoche abrí el teléfono. El borrador seguía ahí, exactamente como lo había escrito 2 meses atrás. 12 palabras. Marcos, me daría gusto verte cuando puedas. Ernesto Villarreal. Lo mandé. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví al arcón. 40 minutos después, cuando ya estaba apagando la lámpara de trabajo, el teléfono vibró. Ernesto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Dime cuándo, y nos vemos. Marcos Delgado Vega había comprado el arcón colonial en una subasta de beneficencia 12 años atrás. Una pieza que yo había restaurado durante 4 meses. Madera de cedro, herrajes originales del siglo XVIII, tapa con incrustaciones de hueso. La vendí en 120.000 pesos, el precio más alto de la subasta esa noche. Marcos llegó a recogerla personalmente a la galería 2 semanas después. Estuvimos hora y media conversando sobre la pieza, sobre el proceso de restauración, sobre los mercados de antigüedades en México. Desde entonces nos cruzábamos en eventos, intercambiábamos mensajes ocasionales. El tipo de conocido que no se llama todos los días, pero al que se puede llamar cuando importa. Lo que Rodrigo no sabía, porque nunca se había interesado en lo que hacía su padre fuera de la empresa, era que ese conocido ahora era el director del SAT en Querétaro. 2 días después entré a la oficina de Almacenes Villarreal para una revisión de rutina. Rodrigo estaba en su despacho con la puerta entreabierta, hablando por teléfono en un tono que reconocí de inmediato, el que usa cuando está explicando algo que no quiere explicar. Entré sin tocar. Rodrigo levantó la vista. Tapó el micrófono del teléfono con la mano. «Papá, estoy en una llamada». «Lo veo», dije. «Sigue. Vengo por unos documentos de Fermín». Me acerqué al archivero lateral. Abrí el cajón. Saqué la carpeta que buscaba. En ese momento, vi sobre el escritorio de Rodrigo, sin buscarlo, un papel con membrete del despacho Garza Ochoa de Monterrey. Solo alcancé a leer las primeras 2 líneas antes de que Rodrigo lo cubriera con otra hoja. Salí sin decir nada más. Esa misma noche, Rodrigo encontró en su bandeja de correo interno un reporte firmado por Fermín. Análisis de cartera de clientes del primer trimestre, con copia al presidente del consejo directivo. Es decir, a mí, como correspondía según el estatuto modificado. Rodrigo llamó a Fermín de inmediato. Fermín no contestó. Me llegó su mensaje 3 horas después. Don Ernesto, Rodrigo me llamó 4 veces. Me dijo que el reporte no debía salir hacia usted. Le expliqué que el estatuto lo exige. Me dijo que eso se iba a cambiar pronto. Eso fue todo. Respondí. Gracias, Fermín. No te preocupes. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. Al día siguiente convocó formalmente a una sesión del consejo directivo para la semana siguiente. Fermín me mandó el borrador del orden del día. Primer punto. Revisión y posible modificación de los estatutos sociales aprobados en sesión anterior. Rodrigo quería deshacer lo que yo había construido. Calculé en silencio. Para revertir la modificación estatutaria necesitaba mayoría en el Consejo. Yo tenía el 70%. Rodrigo podía sumar su propio paquete accionario, que era el 25%, más cualquier socio minoritario que convenciera de votar con él.
Matemáticamente imposible. Llamé a Fermín. ¿Rodrigo sabe que no tiene los votos? Sí sabe, dijo Fermín, pero va a intentarlo de todos modos. Que intente, dije. Nos vemos en la sesión. Esa noche volví al taller. El arcón colonial estaba terminado. Las bisagras brillaban. La tapa abría y cerraba con ese sonido sólido que tienen las cosas bien hechas. Lo giré bajo la lámpara para verlo desde cada ángulo. Luego tomé el teléfono y respondí el mensaje de Marcos. La próxima semana, cuando gustes. Tengo algo que contarte, Marcos, y creo que te va a interesar. La respuesta llegó en 5 minutos. ¿Cuándo y dónde? Escribí. En la galería. Tú conoces el lugar. Guardé el teléfono. Apagué la lámpara. En la oscuridad del taller, el arcón colonial era solo una silueta, pero una silueta perfecta. Ya era tiempo. A la mañana siguiente de que Rodrigo lo despidiera, Fermín Salazar llegó a la galería a las 9:15. Traía una carpeta delgada bajo el brazo y una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que lleva años guardando cosas y finalmente se le acabó el espacio. Le serví café. Nos sentamos entre 2 sillas restauradas y una cómoda de pino que todavía olía a barniz fresco. Fermín puso la carpeta sobre la mesita y la dejó cerrada. Don Ernesto, dijo, llevo 20 años en esa empresa. Los últimos 3 han sido distintos. Lo sé, Fermín. Rodrigo me pidió varias veces que le mandara reportes directamente a él, sin copia para usted. Le dije que no podía, que el estatuto lo impedía. Me dijo que el estatuto era cosa del pasado. Hizo una pausa. Nunca le mentí, don Ernesto. Ni a usted, ni a él. Lo sé, repetí. Abrió la carpeta. Adentro había 3 hojas. Resumen de movimientos financieros inusuales de los últimos 6 meses. Compras a proveedores no registrados. Gastos de representación sin soporte documental por un total de 187.000 pesos. Transferencias a una cuenta que no aparecía en los registros oficiales de la empresa. Lo leí despacio. Fermín esperó. ¿Cuánto tiempo llevas documentando esto? Pregunté. Desde enero. ¿Sabes qué cuenta es esa? No con certeza, pero el número corresponde a un banco de Monterrey. Lo guardé en mi carpeta. Le ofrecí a Fermín la posición de consultor financiero independiente del consejo directivo. Honorarios de 48.000 pesos mensuales. Contrato de 3 meses renovable. Acceso a toda la documentación contable de la empresa en su calidad de asesor del presidente del consejo. Legal, documentado, inatacable. Fermín aceptó sin pensarlo más de 10 segundos. 3 días después tuve la segunda reunión, la de la galería. Marcos Delgado llegó puntual, como siempre. Traje gris, sin corbata, con esa manera de entrar a un cuarto que tienen las personas acostumbradas a que la gente las observe sin que ellos lo hagan notar. Se paró frente a una silla colonial que tenía en exhibición y la miró un momento antes de saludarme. «La restauraste tú, ¿verdad?», dijo, señalando la silla. «La semana pasada. Se nota». Se volvió hacia mí. «¿Cómo estás, Ernesto?» «Sentado», dije. «¿Qué es lo mejor que puedo estar dadas las circunstancias?» Nos sentamos. Le conté todo. No desde el principio, porque Marcos ya sabía el principio. El memorando de la notaría había llegado a su despacho semanas atrás. Le conté lo que él no sabía. El despacho de Monterrey, el reporte de Aurelio Castillo, los movimientos financieros que Fermín había documentado, la reunión con los socios, la modificación estatutaria. Marcos escuchó sin interrumpir, con esa concentración tranquila que tienen los funcionarios que han aprendido a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Cuando terminé, tomó un sorbo de café y puso la taza despacio sobre la mesita. «El paquete que mandaste es limpio, Ernesto. Lo revisé yo mismo. Las cuentas en Estados Unidos están declaradas desde 2009. Los movimientos cuadran con las declaraciones anuales. No hay inconsistencias». Una pausa. «Pero recibimos una denuncia formal. Eso activa un protocolo que yo no puedo detener aunque quisiera». «No te estoy pidiendo que lo detengas», dije. Marcos me miró. «¿Qué me estás pidiendo?» «Que hagas tu trabajo», dije. «Que vengan, que revisen, que encuentren lo que hay. Cuentas limpias y 15 años de declaraciones en orden. Nada más». Silencio breve. «Tendrás que venir a la oficina. Formalmente. Con tus documentos». «Lo sé. ¿Cuándo?» «Te va a llegar una citación en los próximos días». Tomó otro sorbo.
Ernesto, lo que me estás contando sobre tu hijo, eso es un asunto familiar. Yo no puedo meterme ahí. No te estoy pidiendo que te metas, dije. Solo que hagas tu trabajo. El resto ya está resuelto. Marcos me miró un momento más de lo necesario, con esa expresión de alguien que está calculando varias cosas al mismo tiempo. Luego asintió despacio. Cuando se fue, me quedé solo en la galería. Afuera el andador del centro histórico estaba lleno de turistas y escolares. El ruido sordo de una ciudad que sigue su ritmo sin importarle los problemas de nadie. Rodrigo se enteró del resultado del Consejo Directivo 2 días después. Su propuesta de modificar el estatuto fue rechazada con el 70% de los votos. Los números no cerraban de ninguna manera que lo favoreciera. Me lo contó Fermín en un mensaje de madrugada. Rodrigo salió de la sesión sin hablar con nadie. Valeria lo esperaba en el estacionamiento. Me imaginé esa escena. Rodrigo saliendo por las escaleras, la quijada apretada, el teléfono en la mano. Valeria en el carro, con esa expresión de quien ya estaba calculando el siguiente paso antes de que el anterior terminara de fallar. Al día siguiente me llegó la citación del SAT. Visita de verificación en las oficinas de Avenida Universidad 9. Fecha, 3 semanas después. Rodrigo se enteró por su abogado esa misma tarde. Según Fermín, al escucharlo, Rodrigo dijo: «Entonces ya veremos quién sale de ahí limpio». Interesante apuesta, viniendo de quien hizo la denuncia. Llegamos al edificio del SAT en Avenida Universidad 9 en el mismo carro, porque Rodrigo me llamó la noche anterior para decirme que quería acompañarme. Valeria, me enteré después, le había dicho que no fuera. Él fue de todas formas. La gente segura de sí misma no necesita estar presente en el fracaso ajeno. Rodrigo sí. El edificio es de esos que el gobierno federal construyó en los 90. Concreto aparente, ventanas pequeñas, una planta baja con torniquetes de acceso y vigilantes con chaleco azul. Nos registramos en la recepción. Rodrigo dio su nombre como acompañante del contribuyente. El vigilante lo miró un segundo más de lo necesario antes de marcarle el gafete de visitante. Subimos en silencio por las escaleras hasta la sala de espera del tercer piso. La sala tiene sillas de plástico azul marino alineadas contra la pared, un dispensador de agua en la esquina y una ventanilla de atención detrás de un vidrio esmerilado. Rodrigo se sentó con la pierna cruzada, la espalda recta, mirando hacia la ventanilla como si esperara que alguien saliera a recibirlo a él. Me senté a su lado. Saqué la carpeta de documentos que traía y la puse sobre las piernas. Rodrigo miró la carpeta. Yo miraba la ventanilla. «Papá», dijo, en voz baja, «todavía estás a tiempo de simplificar esto». ¿Simplificar qué? La situación. Si transferimos el paquete accionario antes de que esto avance, el abogado dice que podemos presentar un acuerdo que... Rodrigo, lo interrumpí, con el mismo tono con que uno le dice a alguien que el semáforo ya cambió. Se quedó callado. Un señor de unos 50 años, sentado 2 sillas más allá, nos miró de reojo y volvió a su teléfono. Rodrigo estiró el cuello, se acomodó la corbata y cruzó la pierna al otro lado. Ese tipo de movimientos que hace la gente cuando no sabe dónde poner la incomodidad. Una colaboradora del SAT, mujer de unos 30 años con tableta en mano, llamó mi nombre. Me puse de pie. Rodrigo hizo lo mismo. «Solo el titular, por favor», dijo ella, sin mirarlo. «Si se requiere su presencia, lo llamamos». Rodrigo se quedó de pie junto a la silla. Vi su expresión en el segundo exacto en que procesó que no iba a entrar. Algo cruzó su cara que no era exactamente vergüenza, pero tampoco era comodidad. Se sentó de nuevo, esta vez con la pierna sin cruzar y la espalda un poco menos recta. Yo seguí a la colaboradora sin voltear. La sala 308 es un cuarto rectangular con una mesa larga, sillas tapizadas en tela gris y luz de neón, que lo hace todo igualmente burocrático. Sobre la mesa ya estaban mis documentos: el memorando de la licenciada Fuentes, el dictamen de Torres, las declaraciones anuales de 2009 a 2024, los contratos de fideicomiso con el banco estadounidense. Todo ordenado, todo con marcadores de color en las páginas relevantes. Lo había organizado yo mismo la noche anterior, en el taller, con la misma paciencia con que uno prepara una pieza para exhibición. La auditora se llamaba licenciada Sandoval. Joven, eficiente, con esa manera de revisar documentos que tienen las personas que lo han hecho suficientes veces
para no impresionarse con nada. Empezó por las declaraciones más antiguas. Yo respondí a sus preguntas con precisión, señalando la página correspondiente antes de que terminara de formularlas. El fideicomiso en Estados Unidos fue constituido en agosto de 2009. Dije, abriendo la carpeta en la sección marcada. Aquí están los contratos originales. El aviso de constitución al SAT está en esta hoja, con sello de recibido. Las declaraciones informativas anuales aparecen aquí, cada año desde 2010. La licenciada Sandoval revisó cada hoja con su tableta, tomando notas. No preguntaba mucho. Lo que encontraba cuadraba con lo que yo le mostraba. 40 minutos de silencio ordenado, páginas que se voltean, sellos que se verifican. El tipo de proceso que a Rodrigo le hubiera parecido desesperante. A mí me resultó tranquilizador. La burocracia aplicada con honestidad es uno de los pocos mecanismos que funcionan exactamente como deben. 40 minutos después de haber entrado, la auditora puso la tableta sobre la mesa y recargó los codos. Señor Villarreal, la documentación está completa y en orden. Los movimientos declarados corresponden con los registros que tenemos en el sistema. No identifico inconsistencias en lo revisado hasta ahora. ¿Necesita algo más de mi parte? Pregunté. Voy a necesitar 15 minutos para terminar mi registro. Si puede esperar. Claro. Se levantó y salió de la sala. Me quedé solo. Afuera, en algún lugar del tercer piso, Rodrigo llevaba ya más de una hora sentado en su silla azul marino, esperando que algo saliera mal. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Fermín enviado 20 minutos antes. Don Ernesto, Valeria me llamó esta mañana. Me ofreció trabajo. Dijo que si le mando los reportes del primer semestre antes de que salgan del sistema, me da 3 meses de sueldo de compensación. Le dije que no. Me colgó. Lo guardé sin responder. Ese mensaje iba a ser útil más adelante. 5 minutos después se abrió la puerta de la sala. Pero no entró la licenciada Sandoval. Entró una secretaria con blusa formal y una expresión de quien lleva un recado que no es de rutina. «Señor Villarreal», dijo, «el director le pide que espere unos minutos más. Quiere pasar a saludarlo personalmente». Lo dijo con esa neutralidad profesional que uno aprende cuando trabaja en una institución donde las palabras tienen peso específico. Yo asentí. La secretaria salió. Me recosté ligeramente en la silla. Afuera, en la sala de espera, Rodrigo llevaba ya casi una hora sentado. Me lo imaginé revisando el teléfono cada 3 minutos, mandándole mensajes a Valeria, recalculando. El director del SAT de Querétaro quería venir a saludarlo personalmente. Rodrigo no sabía quién era ese director. Eso estaba a punto de cambiar. Desde la sala 308 no se escucha nada del exterior. Las paredes son de concreto cubierto con panel acústico, el tipo de material que absorbe el sonido y lo aplana hasta dejarlo en nada. Yo llevaba sentado ahí casi una hora cuando la puerta se abrió. No entró la licenciada Sandoval. Entró Marcos Delgado Vega. Se paró en el umbral un segundo, con esa postura de alguien que conoce el peso de sus propias entradas. Traje azul marino, sin corbata, el mismo que usaba en los eventos del centro histórico. Me puse de pie. Nos dimos la mano. «Ernesto», dijo. «Mucho tiempo. Mucho tiempo, Marcos». Nos sentamos. Él revisó brevemente la tableta que había dejado la licenciada Sandoval y la puso a un lado. «Todo está en orden», dijo. «Los fideicomisos, las declaraciones, los movimientos. No hay inconsistencias. El memorando de la notaría es muy completo». Hizo una pausa. «¿Sabes que es la primera vez que alguien solicita voluntariamente su propia auditoría en esta oficina? ¿No ha pasado antes? 1 o 2 veces. Siempre son inocentes». Sonrió levemente. «Los culpables no hacen eso». «¿Y cómo va a proceder la oficina? El expediente va a quedar con resolución favorable, sin observaciones, sin multas, sin seguimiento». Cruzó los brazos. La denuncia anónima no tenía sustento. «Eso lo dice el expediente, no yo». Asentí. «Ernesto», dijo, con un tono diferente, «lo que me contaste en la galería sobre tu hijo, eso es un asunto que está fuera de mi jurisdicción. Lo sé. Pero si alguien presentara evidencia de movimientos financieros irregulares dentro de la empresa, de gastos sin soporte, de transferencias a cuentas no registradas, eso sí sería jurisdicción de esta oficina». Lo miré. «¿Con qué tipo de documentación?» «La misma que uses para cualquier otra cosa». Se puso de pie. «Vamos a salir juntos».
porque así lo pide el protocolo cuando el director participa en una revisión. Caminamos hasta la sala de espera. Lo seguí al pasillo. Rodrigo llevaba en esa sala de espera 53 minutos. Lo sé porque vi el reloj cuando entré a la sala 308 y lo vi cuando salí. 53 minutos sentado en una silla azul marino, revisando el teléfono, mandándole mensajes a Valeria, esperando que algo saliera mal para mí. Lo bastante como para que la sonrisa de entrada se le hubiera borrado por completo. Lo vi desde el pasillo antes de que él me viera a mí. Estaba sentado con los codos sobre las rodillas, la espalda ya sin esa rectitud estudiada del principio. El teléfono en la mano, la pantalla encendida. Cuando escuchó pasos, levantó la vista. Me vio a mí primero. Luego vio a Marcos, que caminaba a mi lado. Hubo un momento, breve y preciso, en que su cara no supo qué expresar. La mandíbula se aflojó ligeramente. Los ojos se abrieron más de lo normal. Eso que pasa cuando el cerebro recibe una información para la que no tiene categoría. El padre y el director del SAT, saliendo juntos de la sala de auditoría, conversando con la familiaridad de dos personas que se conocen desde hace años. Se levantó. Dio un paso hacia nosotros. El guardia de seguridad que estaba junto a la ventanilla se movió imperceptiblemente hacia él. «Un momento, señor», dijo el guardia, sin levantar la voz. Rodrigo se detuvo. Marcos y yo llegamos hasta donde estaba. Marcos le extendió la mano con esa cortesía institucional que es más fría que cualquier indiferencia. «Buenas tardes». Rodrigo le dio la mano de manera automática, como quien hace un movimiento para el que no tiene alternativa. «Buenas tardes», dijo. «El señor Villarreal queda en plena disposición», dijo Marcos. La documentación fue revisada. Todo en orden. Hizo una pausa exactamente del largo correcto. «Que pasen buena tarde». Se dio la vuelta y volvió hacia el pasillo. Yo me quedé parado frente a Rodrigo. Su cara había recorrido en los últimos 30 segundos más estados emocionales que en toda la junta del consejo directivo. Ahora estaba en algún punto entre el desconcierto y el cálculo acelerado. Lo vi marcar en el teléfono sin apartar los ojos de mí. «Valeria». Escuché el timbre del otro lado. 2, 3 veces. Rodrigo esperó. Valeria no contestó de inmediato. Cuando contestó, él dijo solo 4 palabras, en voz muy baja. «Ven a buscarme». Silencio del otro lado de la línea. Me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro, despacio, como se hace cuando alguien acaba de recibir una noticia difícil. Rodrigo no se movió. «Vámonos, Rodrigo», dije. «Tenemos que hablar. De verdad». Salimos del edificio juntos. En el estacionamiento no hablamos. Subimos al carro. Yo manejé. Rodrigo miraba por la ventana. A la mitad del camino al fraccionamiento dije: «El nombre del despacho de Monterrey que usaron para la denuncia es Garza Ochoa y Asociados. Tienen facturación a nombre de Almacenes Villarreal del año pasado». Pausa. Fermín documentó 187.000 pesos en gastos sin soporte durante los últimos 6 meses, y hay transferencias a una cuenta de Monterrey que no aparece en los registros de la empresa. Rodrigo no dijo nada. «No te estoy preguntando si es verdad», continué. «Ya sé que es verdad. Te estoy diciendo que lo sé yo, que lo sabe mi abogado, y que lo tiene documentado el consultor del consejo directivo». Silencio. «Rodrigo, ¿qué quieres?», dijo, con la voz plana. «Lo que siempre quise», dije. «Que la empresa siga siendo lo que construí, y que tú la dirijas como debe dirigirse. Nada más». Parqué frente a la entrada del fraccionamiento. Rodrigo se bajó sin decir nada. Caminó hacia su carro, que había dejado ahí desde la mañana. Se metió. No arrancó de inmediato. Yo lo observé desde el mío. Finalmente arrancó y salió hacia la avenida. Llamó a Valeria desde el carro. Esta vez ella sí contestó. Y por primera vez en muchos meses, yo no necesité saber lo que estaban hablando. Un mes después, el SAT emitió la resolución oficial. Expediente cerrado, sin observaciones, sin multas, sin procedimiento adicional. La denuncia anónima fue archivada por falta de sustento. La licenciada Gabriela Fuentes presentó la demanda civil 3 días más tarde. Daño moral causado por denuncia falsa, con fundamento en el artículo 1916 del Código Civil Federal. El despacho de Rodrigo recibió la notificación un martes por la mañana. Para el viernes ya habían pedido una reunión. Nos sentamos en la notaría 14. Rodrigo, su abogado,
la licenciada Fuentes y yo. Valeria no fue. El abogado de Rodrigo habló durante 20 minutos sobre contexto, malentendidos y posibilidad de acuerdo extrajudicial. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, la licenciada Fuentes puso sobre la mesa un documento de 2 páginas. El acuerdo era simple. Rodrigo transfería a mi nombre el 25% de las acciones que tenía en Almacenes Villarreal. A cambio, la demanda se retiraba y el asunto no avanzaba. Rodrigo se quedaba como director general, bajo supervisión del consejo directivo presidido por mí. Rodrigo firmó sin discutir mucho. Su abogado intentó negociar el porcentaje. La licenciada Fuentes lo miró por encima de los anteojos y dijo: «El expediente está listo para presentarse mañana». El abogado dejó de negociar. Fermín Salazar regresó a la empresa como director de finanzas. Su primer acto fue presentar un informe detallado de los gastos irregulares del último año. El informe quedó en el expediente del consejo directivo. Rodrigo no hizo ningún comentario cuando lo recibió. 2 semanas después, puse el arcón colonial en la galería con una tarjeta pequeña. Arcón colonial, siglo XVIII. Restaurado, 2025. Un señor de unos 60 años lo compró esa misma tarde por 95.000 pesos. Me dijo que era para el estudio de su casa en el centro histórico. Le dije que quedaba bien en espacios con luz natural. Me agradeció el consejo y se fue cargando la pieza con su hijo. Esa noche volví al taller. Sobre la mesa de trabajo había un baúl de pino del siglo XIX que compré en San Juan del Río. Todavía tenía 4 capas de pintura encima. Le pasé la espátula por un costado. Debajo había madera limpia, sin daño, esperando desde hacía más de 100 años que alguien se tomara el tiempo de llegar hasta ella. Querétaro es una ciudad pequeña. La gente se entera de las cosas sin que nadie se las cuente. No dije nada a nadie. No hizo falta. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.